Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español, creador, junto con George Braque, del cubismo. Es considerado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte, acaecida el 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad, en su casa llamada Notre-Dame de Viernes, de la localidad francesa de Mougins. Está enterrado en el Parque del Castillo de Vaubenargues. Biografía. Infancia. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso o Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, fue el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, en el seno de una familia burguesa. Picasso tuvo dos hermanas, Dolores y Concepción. Su bisabuelo materno, Tommaso Picasso, era originario de la localidad de Souraí en Génova, Italia, y se trasladó a España alrededor del 1807. De su padre se sabe que quiso ser artista y fue profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. De la madre se conoce poco, al parecer era de una personalidad más fuerte que la de su marido, y Picasso tuvo siempre hacia ella mayor respeto y ternura, lo que algunos creen ver en el retrato que le dibujó en 1923. Pablo empezó a pintar desde temprana edad, en 1889, a los 8 años, tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre pintó El Picador Amarillo, primera pintura al óleo de la que siempre se negó a separarse. En 1891, la familia se vio obligada a abandonar Málaga, debido a la poca estabilidad económica de la que disfrutaba. José Ruiz Blasco había comenzado a pedir reiteradamente el traslado a la ciudad de La Coruña, donde se había creado una plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes tras su cese como conservador del Museo de Bellas Artes de Málaga en 1888. El cambio no fue para nada agradable para su familia, como queda plasmado en la expresión que Picasso recordaba de su padre en esta etapa: ni Málaga, ni toros, ni amigos, ni nada de nada, punto. Solamente para mí fue una fiesta el traslado a Galicia. En Galicia, Pablo trabajó en sus dibujos y mostró una fuerte confianza en sí y en sus dotes, tenía 10 años. Sus primeros trabajos, de un realismo vigoroso y casi feroz, mostraban una temprana predilección por los personajes populares. En La Coruña hizo su primera exposición con 13 años y publicó caricaturas y dibujos en las revistas autoeditadas a mano La Coruña, Azul y Blanco y Torre de Hércules. El de 1895 fue un año de sucesos importantes en su infancia. En enero falleció su hermana Concepción, y en septiembre su padre obtuvo una cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde el joven Pablo fue admitido como alumno y cursó estudios durante 2 años, lo que le condujo a pintar, quizás por complacer a su padre, una serie de cuadros en los que el academicismo sentimental del estilo sorprendía tras la vitalidad de los retratos que había realizado en La Coruña. Estudiante brillante y precoz, Picasso superó en un solo día, a la edad de 14 años, el examen de ingreso en la Escuela de la Lonja, y se le permitió saltarse las 2 primeras clases. De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre el artista, su padre, tras reconocer el extraordinario talento de su hijo al contemplar sus primeros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en su vida. Primeras pinturas. En el invierno de 1895 realizó su primer gran lienzo académico, La Primera Comunión, en Barcelona, ciudad en la que residió unos 9 años,
salvo algunas vacaciones de verano y estancias más o menos largas en Madrid y París. En 1897 presentó el lienzo Ciencia y Caridad en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid. Durante el verano pasó, una vez más, sus vacaciones en Málaga, donde pintó paisajes y corridas de toros. En septiembre, marchó a Madrid para iniciar estudios en la Academia de San Fernando, pero pronto abandonó la academia. La atmósfera intelectual de la capital, impermeable al modernismo catalán que Picasso intentaba introducir, no le convencía. No obstante, aprovechó sus frecuentes visitas al Museo del Prado para conocer mejor la obra del Greco, que era vindicada por artistas y estudiosos de finales del siglo XIX. Desde 1898 firmó sus obras como Pablo Ruiz Picasso, luego como Pablo R. Picasso, y solo como Picasso, desde 1901. El cambio no parece implicar un rechazo de la figura paterna, antes bien obedecía al deseo de Picasso de distinguirse como personaje, iniciado por sus amigos catalanes, que tomaron la costumbre de llamarlo por el apellido materno, mucho menos corriente que el Ruiz paterno. Volvió a Barcelona en junio de 1898, enfermo de escarlatina, y se trasladó a Horta de Ebro, el pueblo de su amigo Manuel Pallarés, situado al sur del Ebro cerca de la ciudad de Gandesa. En esta estancia, Picasso se reencontró con las raíces primordiales del país y con un cierto retorno a la naturaleza, más en consonancia con el ideario modernista, lo que constituyó uno de los primeros episodios, primitivistas, de su carrera. Abandonado el propósito de vivir en Madrid para dedicarse a copiar a los grandes maestros, en febrero de 1899 estaba de vuelta en Barcelona, donde comenzó a frecuentar la cervecería Els Quatre Gats, insignia de la bohemia modernista y lugar en el que realizó su primera exposición individual e hizo amistad con Jaime Sabartés y Carlos Casagemas. En este ambiente Picasso entró en contacto con el pensamiento anarquista, implantado en Barcelona. La miseria reinante en los barrios bajos de Barcelona, los soldados enfermos y heridos que volvían a España tras la desastrosa guerra de Cuba, crearon un caldo de cultivo de violencia social que sin duda marcó, a un nivel individual y moral más que puramente político, la sensibilidad de Picasso, y que pueden ser apreciados en ciertos dibujos realizados entre 1897 y 1901, El prisionero, un maíting anarquista. En octubre de 1900 visitó París con Casagemas para asistir a la Exposición Universal, donde se exhibía una obra suya, Últimos momentos, actualmente desaparecida. En París se instaló en el estudio de Isidre Nonel, artista catalán que Picasso conocía del grupo Els Quatre Gats, influido por el impresionismo y que reflejaba la situación social catalana de principios de siglo mediante retratos de personajes marginados y miserables. La obra de Nonel, junto a la de Toulouse-Lautrec, influyeron en gran medida en el estilo de Picasso de esta época, lo que puede apreciarse en obras como La espera, Bailarina enana y El final del número, ambas de 1901. También conoció al que sería su primer marchante, Pere Mañach, y entró en contacto con la galerista Bertuail. Regresó a Barcelona el 20 o 23 de diciembre con Casagemas, al que Picasso llevó consigo a celebrar el fin de año en Málaga. Juventud, sus amistades en París. En 1912, durante su estadía en la ciudad de París, Picasso formó parte de un círculo de amigos distinguidos en los barrios de Montmartre y Montparnasse. Ellos eran André Breton, poeta, Guillaume Apollinaire, el escritor, Alfred Yeri, y Gertrude Stein. Apollinaire fue arrestado bajo sospecha de haber robado la Mona Lisa en el Louvre, y ser parte de una banda de ladrones internacional. Apollinaire culpó a su amigo Picasso, quien también fue sometido a un interrogatorio, pero ambos fueron exonerados más tarde. Entre Barcelona y París. El período azul. Y el entierro de Casagemas Barraí. None. Entre Barcelona y París. Y la vida Barraí. None. París, y Bateau Lavoir Barraí. El período rosa. None. Y la Belle Fernande y Barraí. None. La bohemia de Lila Pinayal Barraí. None. Y la familia de Saltimbanquis Barraí.
None. Gertrude Stein. Primitivismo ibérico. Protocubismo. En agosto de 1906, al volver de Gosol, retomó el retrato de Gertrude Stein trabajando de memoria y redujo su rostro a una especie de máscara ibérica, impasible y expresiva a la vez. Picasso dijo del retrato de Gertrude Stein: todo el mundo piensa que ella no es en absoluto como su retrato, pero no importa, al final conseguirá parecerse a él. Bajo la influencia de la escultura ibérica y la pintura de Cézanne, que contemplaba expuesta en los salones, Picasso investigaba la forma y el volumen, lo que puede apreciarse en el autorretrato con paleta, cuadro de un arcaísmo casi salvaje que también adelantaba las influencias acumuladas por Picasso desde 1905. El Salón de Otoño de 1906 exhibió una retrospectiva de Gauguin que impresionó profundamente a Picasso y tuvo gran influencia en su trabajo. El salón también incluía 10 obras de Cézanne, que falleció por esas mismas fechas. En invierno Picasso pintó 2 mujeres desnudas, en las que llevó al extremo la estilización escultórica, la monumentalidad de las figuras y el uso autónomo de las luces y sombras remiten a las grandes bañistas de Cézanne. Hacia final de año dejó de pintar, y se enfrascó en una serie de estudios y bocetos de desnudos para una composición de múltiples figuras bajo el tema del burdel, que culminaría en 1907 con la revolución que supusieron las señoritas de Aviñón. Un burdel de la calle Avignon. Influencias africanas. Las señoritas de Aviñón. Hacia el cubismo. Cubismo. Teniendo las señoritas de Aviñón como punto de partida, Braque y Picasso acabaron formulando el cubismo en 1908. El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte que inspiró al resto de vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. Esta técnica, iniciada por Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores, como Juan Gris, Francis Picabia, Brancusi, Delaunay y Albert Gleizes. Cubismo cezanesco. Matisse bautiza el cubismo. Período verde. El banquete de Rousseau. Cubismo analítico. Retorno a Horta de San Juan. Traslado al Boulevard de Clichy. Los retratos cubistas. Reconocimiento del cubismo. Cubismo hermético. Entre Ceret y Sorgues. Traslado al Boulevard Raspail. Cubismo sintético. Cubismo poético. Cubismo surrealista. Cubismo puntillista y cubismo frío. Enfermedad y muerte de Eva. Los Ibalets y rusos. None. Y las señoritas de Aviñón y en el Salón de Otoño. None. Y Parade y. None. Estancia en Barcelona. Período duquesa. Y el sombrero de 3 picos y. None. Y Pulcinella y. None. Y cuadro flamenco y. None. Y Antígona y. None. Y Mercure y. None. Surrealismo. Período surrealista. Cubismo curvilíneo. Bañistas biomórficas. Escultura en hierro. La mujer castradora. Bois Geloup. Entre Marie-Thérèse y Olga. El artista y la modelo. El Minotauro. Guernica y pacifismo. En enero de 1937 el arquitecto catalán Josep Lluïsert le pidió que colaborase con un gran mural para el pabellón de la Segunda República Española de la Exposición Internacional de París. El gobierno electo del país se enfrentaba a una posible derrota durante la Guerra Civil Española por los militares sublevados de Franco, apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. La República tenía la esperanza de demostrar al mundo que eran ellos los que representaban al pueblo español y sus logros. Picasso, que en 1936 había aceptado la invitación del entonces presidente de la República Manuel Azaña de convertirse en director honorario del Museo del Prado en Madrid, se mostró reluctante en un principio,
tanto por el tamaño del proyecto como porque nunca había aceptado antes un encargo con carácter propagandístico. Dora Maar encontró en febrero un estudio muy grande en el número 7 de la Rue des Grands Augustins, donde Picasso podía llevar a cabo el proyecto. Ese mismo año realizó Sueño y Mentira de Franco, 2 grabados con un formato semejante al cómico a las Aleluyas españolas, con un total de 18 escenas, pensadas para ser reproducidas como estampas o postales, en las que denunciaba el golpe de Estado fascista y señalaba los crímenes de la guerra, describiendo a Franco como una figura malvada y grotesca. Picasso empezó a grabar estas imágenes el 8 de enero, por lo cual pudo idearlas a iniciativa propia, antes de recibir el encargo del Guernica. Terminaría las planchas en junio, y el conjunto se publicó a beneficio de la República, junto con un poema escrito por él. El 26 de abril de 1937 se produjo el bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana a petición de Franco. Picasso, que hasta entonces no tenía muy claro el tema para el cuadro, se inspiró en este hecho para desarrollar el mural del pabellón de la Segunda República, y se embarcó el 1 de mayo en la creación de una de sus obras más famosas, Guernica, que fue finalmente expuesto en el Pabellón de España en la Exposición Internacional. Dora Maar fotografió el proceso y los distintos estadios del cuadro, que Picasso finalizaría a principios de junio. El cuadro simboliza todo el horror de la guerra y la tragedia de la muerte de muchas víctimas inocentes. También en contra de la guerra, con motivo de su adhesión al Consejo Mundial de la Paz, pintó el famoso La Paloma de la Paz en 1949. Recibió el Premio Internacional de la Paz en 1955. De octubre a diciembre de 1937, pintó La Mujer que llora. Después, en 1938, hizo un gran collage, Les Femmes à leur toilette. En julio de 1938, va a Mougins con Dora Maar. En julio de 1939 fue con Dora Maar a vivir con Man Ray en Antibes, donde hizo Peche de Nuta Antibes. A partir de septiembre de 1939 hasta principios de 1940, pintó en Royan el cuadro Sequence de Femme ou Chapeau. En 1941 escribió una obra de teatro de estilo surrealista, El deseo atrapado por la cola, del que hizo una lectura en marzo de 1944 en casa de Michel Leiris con sus amigos Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Louise Leiris y Pierre Rivedi, entre otros. La obra se estrenó finalmente en julio de 1967. También escribió otras 2 obras literarias, Las 4 niñas y El entierro del conde Orgaz. Entre 1942 y 1943 realizó el ensamblaje, Cabeza de toro, La Aubade, El Homme ou Mouton. Conoció a Francois Egilot en mayo de 1943. Compromiso con el Partido Comunista. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sus cuadros se volvieron más optimistas, más alegres, mostrando, como el título de una serie de 1946, la alegría de vivir que se sentía entonces. Picasso vive con Marie-Thérèse durante la insurrección de París en agosto de 1944. Se incorporó en octubre al Partido Comunista francés y también en octubre abrió el Salón de Otoño y la retrospectiva de Picasso. El osario lo pintó en abril y mayo de 1945 a partir del recuerdo del descubrimiento en diciembre de 1944, del cuerpo de su amigo ajusticiado, el joven poeta surrealista Robert Rius. Picasso partió con Dora Maar hacia Cap de Antibes en julio, y el 26 de noviembre Francois se volvió a convivir con Picasso. Finalizada la guerra, el entorno de amistades de Picasso estaba compuesto por artistas e intelectuales comunistas, lo que marcó en cierto sentido al menos una parte de su obra entre 1946 y 1953. Período de Valouris. Valouris y la cerámica. Nacimiento de Claude. Y la Galloise Barray, Valouris. None. Paloma. Fallecimiento. En 1973, a la edad de 91 años, murió debido a un edema pulmonar en su casa de Mougins, Francia. Sin embargo,
las autoridades locales no le permitieron ser enterrado en la mansión y su esposa Jacqueline decidió enterrarlo en el castillo de Vaubenargues, también propiedad de Picasso, donde ella también sería enterrada años más tarde. Véase también. Museos Picasso en el mundo. Obras de Pablo Picasso. Joven dormida. Notas y referencias. Referencias.